Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Vamos a hablar de la forma inteligente que tiene para algunos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus manos para sepultar la guerra Israel-Irán. ¿Qué es la línea de Wallace, la frontera invisible que los animales nunca traspasan? Y vamos a hablar del testimonio de fe de una estrella de la Liga Nacional de Hockey en los Estados Unidos. Son los temas de la revista Radial. Saludo a quienes me acompañan. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Contento, una bendición estar con ustedes. Bueno, es un gusto tenerte, Alberto. Saludamos en Buenos Aires, Argentina, a Daniel Olivera. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Contento de estar con ustedes en una nueva revista radial. Bueno, saludamos también a la distancia a Carlos Manuel Orellana, residente en Guatemala, pero actualmente de viaje en Estados Unidos. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Victoria. Un abrazo para todos ustedes en el estudio. Rodrigo Rincón en los controles y en la edición de este programa. También Robert Brasil en la edición y en las redes sociales. Y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar entonces de lo que ha sido el tema de la semana, la guerra Israel-Irán, pero vamos a proponer un enfoque un poco distinto a partir de un artículo de La Nación. Es en base a The New York Times, escrito por Thomas Friedman, con la traducción de Jaime Arrambide, y lo titula así, Friedman, a su artículo básicamente de opinión y también de algunos hechos: la forma inteligente que tiene Trump en sus manos para sepultar la guerra Israel-Irán, dice él, y señala que detrás de los ataques de la actual guerra entre Israel e Irán se esconde el choque de dos doctrinas estratégicas, la que aplica Irán y la que aplica Israel. La defectuosa doctrina estratégica de Irán es lo que yo llamo superar en locura al adversario. Pero nunca superarán en locura a los judíos israelíes. Cada vez después de un ataque asesino contra judíos israelíes por parte de palestinos o aliados iraníes, el gobierno de Israel declaró que iba a resolver el problema de una vez por todas, por medio de la fuerza. La única manera de acercarse siquiera a poner fin de una vez por todas al conflicto palestino-israelí es trabajar en pos de la solución de los dos estados, y eso me lleva a lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería hacer. Trump debería declarar que su administración reconoce a los palestinos como un pueblo con derecho a su autodeterminación nacional. Pero Trump también debe dejar en claro que no va a tolerar la rápida expansión de los asentamientos israelíes ni el Estado único que Israel está creando. Para lograrlo, Trump debe también comprometerse a patrocinar las conversaciones de paz conducentes a la solución de los dos estados. Daniel, vamos a hablar entonces de este artículo de Thomas Friedman. Entonces, un artículo de opinión, sobre todo hay muchos adjetivos, lo aclaramos porque usamos varios. En este caso, señalando que para él la solución la tendría el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, allí generando como una garantía, digamos, de estos dos estados. Ya existe el Estado de Israel, limitando a Israel a que no se extienda más, y en el caso de los palestinos, bueno, justamente a crear un Estado, digamos, también creíble, con autoridades nuevas, que sea creíble sobre todo para Estados Unidos, ¿no? Tal cual, y la realidad es que es muy difícil todo esto, si bien es una opinión. Me gustaría por lo menos pasar un poquito más en claro o en blanco esta situación, ser un poco más concreto, y el conflicto podría llegar a su fin. Bueno, no lo sabemos, pero ¿qué es lo que se está jugando hoy por hoy? Bueno, Irán pretende poder crear una bomba nuclear, poder defenderse y a la vez atacar a todos aquellos enemigos que tiene. Israel pretende parar con esa meta de Irán. El conflicto es simple. El gobierno actual de Irán quiere hacer desaparecer a los israelitas. Lo que ellos dicen es que sin la existencia del pueblo judío se terminan todos los conflictos. Todos los conflictos que ellos están teniendo hoy por hoy lo terminarían haciendo desaparecer al pueblo judío. El pueblo de Israel intentó buscar vivir en paz con sus vecinos, pero no les fue posible. De hecho, han intentado muchos tratados y buscaron hablar y quedar en concreto con varias cosas, pero no les fue posible. El hecho de querer su territorio, eso también es invadir un poco el territorio de los demás, o por lo menos el territorio que reclaman los otros pueblos que están alrededor de Israel. ¿Cómo ponerle fin a este conflicto? Bueno, esto sería bastante difícil de forma pacífica, porque de una u otra manera todos tendrían que, por buena voluntad, pasar
esto a un lado, pensar que el otro tiene derecho y deben respetarlo, algo que no están haciendo ni tienen el deseo de hacerlo. Una de las alternativas planteadas es que Irán se sienta tan amenazado y sin fuerzas para enfrentar todo esto, se rinda y busque la paz con Israel, asegurándose que los demás pueblos de alrededor de Israel decidan delimitar correctamente el territorio, de manera que todos deberían quedar contentos, poco más, un poco menos. La otra manera, que creo que será la más posible de realizarse, es que Israel conquiste todo su territorio, gobierne a los iraníes también, y esto obviamente con la ayuda de otros países como Estados Unidos, pero para lograr esto debería matar a todos sus enemigos dejando solo a aquellos que acepten un Estado israelí. Estamos hablando de un tema extremo. De cualquier forma, el panorama es muy desalentador y más sabiendo de que muchas personas van a morir en una guerra terrible por la existencia de los pueblos, porque la realidad es que hoy se está pensando o se está analizando qué pueblo tiene que existir y qué pueblo no. Esto es terrible, realmente es terrible. El actual Irán es lo que sería la antigua Persia. Este pueblo conquistó un reino que era un reino que estaba sobre todo el mundo conocido y lo ganó. Fue un gobierno mundial en ese tiempo, en lo que era el mundo conocido. Ellos conquistaron a los babilonios. Dios tuvo un trato muy especial con un rey de ahí, un rey persa, que fue con Ciro, quien fue uno de los grandes reyes de Persia. El trato fue muy bueno de parte de Dios. Fíjense lo que dice Isaías 44:28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Israel había sido destruida por los babilónicos y llevada en cautiverio. Con el gobierno persa, el pueblo de Israel fue enviado a reconstruir esa ciudad, a reconstruir la ciudad propia. Isaías profetizó un siglo y medio antes sobre lo que Dios habría de hacer con el rey Ciro. En Isaías 45:1 dice: así dice Jehová de su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Fíjense cómo habla de este rey y lo que Dios iba a hacer con este rey, que no era un rey de Israel, era un rey persa, es un rey que hoy sería la nación de Irán. En 2 Crónicas 36, 22 y 23 dice: mas al primer año del rey de Ciro, el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ahí Ciro estaba mandando un edicto y estaba pregonando por todo lo que era el reino que ellos tenían, que los del pueblo de Israel vuelvan a su tierra y vayan y construyan otra vez la ciudad, construya su templo, construya y ordenen de vuelta la ciudad. Eso fue espectacular en ese tiempo. Y fue algo que lo mandó Dios a una persona que no era de su pueblo. Lo más llamativo de esto es que, así como en Isaías nos habla de la reconstrucción del templo por mano del rey Ciro, en Ezequiel nos profetiza que habrá una batalla donde participará Persia, hoy la actual Irán. El cumplimiento de esta profecía será en tiempos del Apocalipsis. Y la pregunta que quiero hacerte es: ¿será que estamos viendo el aviso de Dios? ¿Estaremos acercándonos al tiempo donde Dios traerá juicio a la tierra como nunca antes? ¿Estamos viendo evidencias
de que Cristo pronto viene por su iglesia? Para los que somos hijos de Dios, esto es lo que anhelamos. Pero si todavía no tienes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, esto puede ser el principio de un tiempo de mucho tormento. Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Yo quiero decirte que hoy es el momento necesario para tomar una decisión por Cristo. Recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, porque mañana tal vez sea demasiado tarde. Continuamos en la revista radial. Vamos a hablar de qué es la línea de Wallace, la frontera invisible que los animales nunca traspasan. Información que tomamos de Infobae a partir de la periodista Mirna Leal, que firma este artículo. Señala que entre las islas del sudeste asiático y Oceanía, una frontera invisible ha intrigado durante siglos a exploradores y científicos. Con apenas unos kilómetros de mar entre ellas, especies de animales de un lado nunca cruzaron al otro, y su explicación remite a una trama compleja sobre el origen y la distribución de la vida que aún desafía a la ciencia. La llamada línea de Wallace marca un límite biogeográfico que separa las faunas de Asia y Australia. Esta barrera se extiende desde el estrecho de Lombok hacia el norte, a través del archipiélago malayo, y divide regiones donde la vida animal evolucionó de manera independiente durante millones de años. Del lado asiático, en islas como Sumatra, Borneo y Java, predominan especies continentales como elefantes, tigres, rinocerontes y simios. Estas lograron llegar durante periodos en que el nivel del mar era más bajo y existían conexiones terrestres temporales. En cambio, al este de la línea, en Nueva Guinea, Australia y otras islas, habitan marsupiales, monotremas, roedores particulares y aves como las cacatúas. La diferencia también se extiende a reptiles, como el dragón de Komodo, y a peces y a microorganismos marinos. El concepto fue formulado en el siglo XIX por el naturalista británico Alfred Russel Wallace durante sus viajes por el archipiélago malayo. Al comparar islas cercanas como Bali y Lombok, notó una ruptura abrupta en la distribución de especies, aves y mamíferos comunes en Java y Bali. Notó él cómo desaparecían al cruzar el estrecho. Según escribió, las diferencias entre las islas próximas eran mayores que entre países separados por miles de kilómetros. Alberto, estamos hablando entonces de esta línea de Wallace, esta frontera invisible que los animales nunca se animan a traspasar. Está muy interesante, sí, la nota. Sí. Y bueno, yo creo que ni a ti, ni a Rodrigo, ni a mí nos tiene que sorprender que existan barreras invisibles. Aunque en estas notas que acabamos de leer se nos explica por qué hay especies que no, estando tan cercas una de otra, no van a la isla próxima. Uh-huh. Todo está relacionado con los movimientos tectónicos, todo está relacionado con las corrientes marinas. Pero yo quiero sacar una aplicación espiritual sobre este tema. Quiero hablarles hoy a ustedes, estimados oyentes, de límites invisibles. Existen límites invisibles. Existen leyes físicas que Dios estableció y que no podemos tomar con las manos. Por ejemplo, se me ocurre que yo no le puedo decir a Rodrigo que se suba al pretil del edificio y que se ponga a hacer equilibrio sobre el pretil, porque si bien es cierto no hay ningún cartel que diga cuidado, si te caes te vas a lastimar, todos sabemos que existe una ley física que es la de la gravedad. Entonces todo lo que sube cae. Y si uno no obedece esas leyes invisibles como las de la gravedad o las toma en poco, bueno, puede ocasionar un accidente y lastimarse. ¿Por qué los límites? ¿Por qué la Biblia nos habla de límites? Bueno, Dios establece límites porque nos ama. Y un ejemplo es este pasaje tan conocido y tan leído por nosotros en Génesis 2:17, cuando en el huerto de Edén Dios dijo a Adán: puedes comer todos los frutos que están en los árboles del huerto, pero del fruto del árbol de la ciencia del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Recuerda esto, estimado oyente: los límites que vienen de Dios son siempre santos,
son buenos, son para su gloria, muchas veces para tu propio bien. Un límite, como la línea de Wallace, marca un final de una propiedad, de una jurisdicción y el comienzo de otra. Es palpable en ese lugar de que en determinada isla habitan especies y cruzando del otro lado otras diferentes. Desde el punto de vista bíblico, los límites están relacionados con el autocontrol. La Biblia nos ordena tantas veces que nos controlemos a nosotros mismos, que controlemos nuestra naturaleza humana, porque el diablo, la carne, el mundo ejercen presión para que salgamos de los límites establecidos por Dios. Yo no me quiero quedar solo con el diagnóstico. Quiero darte el remedio para tener una buena vida cristiana saludable. El hermano del Señor Jesucristo, Santiago, nos ofrece ayuda. Y en Santiago capítulo 4, versículo 7 leemos: someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Dios no nos manda hablar, Dios no nos manda razonar con Satanás, Dios no nos manda pelear. Lo primero que Dios dice es que debemos someternos a Dios. Esa es su voluntad conocida y revelada en su palabra para ti y para mí. Una vez que tomamos en serio lo que Dios dice, una vez que tomamos en serio lo que Dios nos manda, lo que Dios nos ha revelado, el segundo paso es resistir al diablo y tener por seguro que él huirá. Recuerda esta verdad de 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido prueba, dificultad, tentación, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación dará también la salida. Dios quiere que nosotros tengamos autocontrol. Los límites personales ayudan a limitar nuestra inclinación egoísta. Los límites también nos ayudan para controlar la manipulación de los demás. Y los límites también ayudan y protegen a aquellos que no tienen autocontrol y que desean controlarnos. Una persona con límites claros y sólidos comunica lo que es y lo que no es permisible, diciendo en efecto: esta es mi zona y tú no tienes derecho de interferir. Poner límites apropiados ayuda a los creyentes a mantenernos fuera de las influencias mundanas. ¿Quién no recuerda este pasaje de 2 Corintios 6:14? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y en el libro de Proverbios, el hombre más sabio, Salomón, nos recuerda: no traspases el lindero antiguo. Dios quiere que tú y yo vivamos vidas circunspectas, es decir, vidas dentro de los límites que Dios estableció, con sumisión y obediencia. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de deporte y del testimonio también de un deportista, concretamente testimonio de fe. Este artículo se titula Noche soñada para los Panthers de la Florida en el hockey estadounidense. Lo tomamos de la Liga Nacional de Hockey, de su página web, que señala que la palabra dinastía regresa al mundo de la Liga Nacional de Hockey. En su tercera final de forma consecutiva, los Florida Panthers lograron defender a su título para alzar la Stanley Cup por segundo año en fila, luego de vencer 5-1 a los Edmonton Oilers en el juego 6, para de esta manera celebrar otra vez en su casa la Ameland Bank Arena. A nivel individual, la noche perteneció a Sam Reinhart, que se convirtió en el primer jugador desde 1957 que logra marcar 4 goles en un juego de la final de la Stanley Cup. Con esa cantidad empató la mayor cifra de la historia en una serie por el campeonato de la Liga Nacional de Hockey. La otra figura en lo individual fue el portero Sergei Bobrovsky, quien detuvo 28 de los 29 tiros que recibió. Lo primero que quiero hacer es darle la gloria al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
Es un momento, decía él, para ser humildes, y por eso le dediqué este partido a la gloria de Dios, dándole gracias a él por todo. Por mis padres, mi esposa, mis 2 hijas y este equipo que se ha convertido en mi familia, señaló el guardameta, quien mejoró su récord a 5 triunfos y solo 2 derrotas en calidad de local durante la final de la Stanley Cup. Carlos, vamos a hablar entonces, más allá del resultado, del testimonio entonces de este guardameta, Sergei Bobrovsky, quien dio testimonio de su fe. En efecto, Victoria y hermanos, amigos, en esta ocasión los saludo desde los Estados Unidos, ya que debido a mi trabajo tuve un viaje y pues en estos días estoy en la Unión Americana. Buscando notas para esta revista encontré esto, la Copa Stanley, que es la copa o el campeonato más importante de la liga profesional del hockey sobre hielo aquí en Estados Unidos. Esta semana el equipo de los Panthers de la Florida lograron mantener su título en este deporte. Este deporte se caracteriza por ser bastante violento, muy rápido, es de mucha acción, podríamos decir. Y llamó mi atención de que en algunas notas periodísticas les llamó la atención a los expertos comentaristas deportivos que el portero del equipo de los Panthers, que es un ruso, le diera la gloria a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es el señor Sergei Bobrovsky, de nacionalidad rusa y que vive en Estados Unidos desde hace varios años. Ha estado participando en diferentes equipos de hockey profesional y pues es muy interesante que en medio de la algarabía, la alegría, el triunfo de su equipo en este campeonato, él cuando lo entrevista una periodista, lo primero que dice es que lo primero que quiero hacer es darle la gloria al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es un momento para ser humilde y por eso le dediqué este partido a la gloria de Dios, dándole gracias a Él por todo. También le agradeció a sus padres, a su esposa, a sus 2 hijas, a sus 2 chicas y al equipo que se ha convertido como una familia para él. En estos días en que yo estoy por mi trabajo aquí en Estados Unidos, realmente para nosotros en Latinoamérica es chocante muchas cosas de la cultura americana. El asunto de los tatuajes, el asunto de la comunidad LGTBI, a veces la frialdad de los estadounidenses y cosas que en nuestros países latinoamericanos no se ven, aquí sí se ven. Y aquí se celebra mucho el éxito personal y el asunto de los deportes es algo que es muy importante en la vida diaria de los estadounidenses. En cualquier restaurante, en la radio, los aeropuertos, en todos lados se habla de fútbol americano, de béisbol, en este caso del hockey, el básquetbol de mujeres, que hace unos días estábamos hablando de Caitlin Clark, etcétera, etcétera. Entonces, llama mucho la atención que un ciudadano ruso le dé la gloria y la honra, no más ser entrevistado. Él recibió un premio, ha recibido de 29 disparos que le hicieron directamente a la portería de su equipo en ese partido final. Él detuvo 28 de esos 29 disparos. Sí, deportivamente es relevante el récord. Y aquí en Estados Unidos la gente se mantiene, igual que en muchos lugares, son muy reservados acerca de su fe. Llama la atención que los musulmanes que viven en Estados Unidos, las mujeres que usan su vestimenta particular y los señores de la LGTBI y otras comunidades, todos son orgullosos de su herencia, de su cultura y todos de alguna manera, hacen alguna declaración pública de sus convicciones a través de sus tatuajes, de las banderas en sus carros, las calcomanías en sus carros, etcétera, etcétera, etcétera. Venía a mi mente el pasaje que está en el capítulo 10 y versículos 32 y 33 del libro de Mateo, cuando Jesús dice lo siguiente: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y me preguntaba yo, ¿sabe la gente
alrededor de nosotros, donde quiera que nos movamos, en nuestros trabajos, en nuestros empleos, en el lugar donde estudiemos, en las iglesias, en nuestros vecindarios, nuestra familia, en la sangre, ¿saben que somos cristianos? ¿Habrán sospechado algo a partir de nuestro comportamiento, de nuestras palabras? Las personas con las que tenemos contacto a través de nuestras redes sociales, ¿sospecharán que somos cristianos o lo saben con seguridad? Nosotros muchas veces, si somos honestos, nos avergonzamos de decir que somos cristianos evangélicos. Cuando yo era joven, adolescente, me daba vergüenza decirlo, me sentía mal. Pero cuando leí esto en la Biblia me confrontó, y yo quiero animar a nuestros oyentes a que seamos atrevidos, seamos valientes, seamos agradecidos y recordemos estas palabras de Jesús en Mateo capítulo 10. Debemos confesarlo delante de los hombres, y no solo tatuándonos, ¿verdad? Porque definitivamente no es una manera correcta, pero por lo menos nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, lo que compartimos en nuestras redes sociales, nuestras prioridades, los temas en nuestras conversaciones, los consejos que pudiéramos dar o escuchar, nuestra asistencia regular a nuestras iglesias locales, etcétera, etcétera, el tipo de lectura que tenemos, los libros que leemos, los programas en la televisión o en el internet, las ingratas y complicadas series televisivas, ¿verdad? En las plataformas de entretenimiento tienen muchas distracciones. Este día no quiero hacer muy larga mi reflexión, pero quiero animar a nuestra audiencia a que seamos valientes, regalemos Biblias, compartamos tratados, regalemos tratados evangelísticos, invitemos a nuestros conocidos a nuestras iglesias, a nuestras reuniones en nuestras casas, a un café, a compartir las buenas nuevas de salvación. Este hombre, en medio de la algarabía y en medio del triunfo, en medio de su éxito humanamente hablando y deportivamente, él se toma el momento, él toma esa oportunidad de estar en el centro de la atención de miles de personas y hablar de Dios y darle la gloria y la honra a Él por sus éxitos. No nos olvidemos del Señor. Eso es todo desde los Estados Unidos. En los próximos días regresaremos a nuestra querida y amada Guatemala. Un abrazo para ustedes en el estudio. Estamos llegando al final del programa. El agradecimiento a Alberto, a Daniel y a Carlos por los comentarios en el día de hoy. Será hasta un próximo programa, queridos amigos. Que pasen muy bien.